Bienvenidos todos a otro episodio de Relatos de mi caballo. Hoy estamos con una persona muy especial para mí porque nos conocimos por medio de su profesión y después ya él se volvió muy amigo de mi familia. Entonces, Carlos Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por invitarme a tu espacio. Bien, gracias a Dios, contento de estos espacios que estás generando, que son importantes para el fomento, para que las familias se vayan metiendo en el cuento. Sí, entonces bueno, para que todo el mundo sepa, Carlos Andrés, él es chalán profesional, por eso dije que lo conocí por su profesión, porque Carlos Andrés entrenó a mi caballo senador cuando él estaba en Colombia. Honestamente, Carlos Andrés, mira que yo digo mucho, yo creo que yo lo he mencionado en los últimos dos episodios, pero yo le digo a todo el mundo. A mí Dios me pone angelitos en el camino. Porque yo me acuerdo que cuando yo compré a Senador, que estaba buscando un montador en Colombia, una de las cosas que fue muy difícil para mí era porque a mí no me gusta como el entrenamiento tradicional del paso fino. Entonces yo me acuerdo que yo era como, ay Dios mío, por favor, ponme la persona correcta en el camino. Y yo me acuerdo que cuando yo te llamé la primera vez para que habláramos, que venías muy bien recomendado, lo primero que me dijiste fue, Roxana, antes de empezar a hablar, te quiero decir una cosa. Yo no tengo entrenamiento tradicional, yo uso más, es como doma racional y tengo una manera muy distinta de entrenar a los caballos. Y yo dije, aquí fue. Dios me lo envió. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que bueno, sería como lo más normal es saber cómo empezaste en esto del mundo de los caballos. Pues tú conociste a mi papá que era entrenador profesional también. Eh, mi abuelastro, ¿sí? El esposo de mi abuela, Manuel Muñoz, un gran criador de caballos, fue quien le dio a mi papá la mano para entrar a los caballos. Él desde pequeño empezó en el criadero con ellos y por allí se metió en el cuento de los caballos. Ya después es a nivel familiar. Ya es toda una familia alrededor de los caballos. Hay veterinarios, hay criadores, habemos entrenadores. Entonces siempre estuvo presente eso desde chiquito, ¿no? Siempre estuvo desde pequeño, desde que nací, pues nací, estaba el criadero ya. Y Y por eso entonces, viene esa ahí pegadito. ¿cómo fue que ya empezaste como a aprender a entrenar caballos? Pues yo sé que tu papá fue Ah, gran parte de ese proceso, pero ¿cómo fue mira, como el día que dijiste, ok, sí, esto es lo que yo quiero hacer y cómo se fue desarrollando? Porque yo sé que vos sos una persona muy capacitada, continúas educándote, tomas muchos cursos, has tomado como cursos educativos con muchos profesionales también en Colombia. Entonces, ¿cómo ha sido como la evolución de tu carrera desde que empezaste hasta el punto donde ya estás ahora? claro, cuando yo estaba muchacho, adolescente y esto, mi papá tenía sus pesebreras y todo, y pues yo montaba a caballo constantemente, en los caballos que él entrenaba o los de él y esto. Pero una cosa es uno saber montar a caballo y otra cosa es saber educar caballos. Ujú. Yo montaba y claro, me montaba en caballos muy arreglados por mi papá y caballos buenos y todo, y me funcionaba muy bien y yo juraba que yo sabía montar. Entonces, sí sabía conducirlos muy bien, me sentaba bien, habían unas competencias de charrería infantil en esa época, pero no del nivel de ahora, ni con el formato de ahora, pero bueno, igual salíamos allí, nos iba bien y todo. Mi papá no fue una persona que me hubiera inculcado mucho que lo tomara como profesión, de hecho no, él quiso como más bien apartarme un poquito del tema, así que yo me gradué del colegio y empecé a estudiar ingeniería industrial. Entonces, alcancé a hacer varios semestres de ingeniería industrial y dentro de eso alcancé a hacer desarrollos también de labores ya un poco de oficina,
y de temas así como más corporativos y lo pude hacer y me fue bien, pero yo me fui dando cuenta de que no era para mí, ese no era como mi espacio. Así que dije, no, voy a ir a mis caballos, que es lo que me gusta después de tanto Ujú. pensar. En ese momento mi papá ya no vivía en este país, se había ido a vivir a Estados Unidos. Así que ya cuando empecé a trabajar con los caballos como trabajo, mi papá no estaba al lado mío, pero sin embargo, pues siempre fue referente, siempre fue el consultor, siempre fue a quien preguntarle, siempre fue la persona a la cual acudir. Y cuando regresé me di cuenta de que yo sabía montar, pero yo no sabía trabajar caballo. Entonces, nada, como todos casi lo hemos hecho, gracias a Dios el curso de ser auxiliar de otra persona mucho tiempo, de tener muchos mentores, de hacer todo el curso completo, eh, en todas las posiciones y tuve la fortuna después con el tiempo de empezar a montar. Pero eso fue como el inicio, ¿no? Yo creo que me puedo identificar mucho con lo que dijiste, de que te diste cuenta que sabías montar, pero una cosa es uno saber montar y otra cosa es uno saber entrenar a un caballo. Eso fue algo que a mí me Claro. pasó acá y yo creo que de pronto muchos dueños que por fin tienen los caballos en sus casas, esa fue una parte que a mí me dio muy duro. Fue cuando trajimos a Senador y al caballo de mi hermano acá a mi casa. O sea, yo decía, no, sí, pues yo los monto, yo los monto. Sí. Uno No, puede no, no, o pasear muy sea, bien encima de ellos. sí, o sea, primero que todo es muy duro para uno como dueño tener la consistencia de estar montando los caballos porque bueno, uno tiene el trabajo, la casa, todas las responsabilidades y aún los caballos estando en la propiedad de uno es muy, pues es muy, muy difícil como sacar el tiempo para montar un caballo, ahora dos. Y encima de eso, es muy distinto cuando uno tiene el caballo en pesebrera con montador, que uno va y le entregan a uno el caballo ya como ya tenga y está perfecto, o aún cuando está en proceso, uno tiene el profesional ahí al lado de uno diciéndole a uno como haga esto, corrija esto, pero ya cuando uno está acá solo, Correcto. es una cosa totalmente distinta. Entonces, Sí, porque entiendo mucho ellos lo son que dijiste. deportistas y ellos son deportistas y no importa la edad que tengan, pues ellos siempre tienen tendencias y cosas que hay que estar recordando y corrigiendo, pero es decir, cuando uno ya se enfrenta a eso, ellos le ponen le ponen esos desafíos a uno y uno no sabe cómo adentrarlos, pues no va a pasar nada. O sea, entre más lo montes y si tiene una tendencia negativa, y pues se la vas a reforzar. Ujú. Entonces, ay, bueno, ¿y esto cómo se quita? Y los caballos son así, pasan de una cosa y superas una y te resulta con otra y otra. Entonces, entrenarlos, Exactamente. educarlos es un tema, pasear encima de ellos es otro. eh, es bien diferenciado y claro, en mi caso tuve que saber de que no sabía, no tenía ni idea. Así que, pues a aprender. Bueno, ¿y cuánto llevas ya con lo de los caballos y ya como montador profesional? Yo empecé a montar eh, como a los 23 años. A los 23 años empecé a montar, ya después de que, pues, y fui auxiliar mucho tiempo, gracias a Dios, con personas muy conocedoras en lugares en donde había muy buenas genéticas y personas que sabían del oficio bastante. Y muy queridos porque pues le enseñaban a uno, no todo el mundo tiene las ganas o la aptitud para enseñarle, pero Ujú. di con personas así desde los 23 años, o sea que ya llevo 15. Mentiras, no. Ya, ya llevamos Claro. unos 25, casi unos 25 años montando caballo. Carlos Sí. Andrés, ¿cómo, a qué punto de cuando empezaste tu carrera, de pronto empezaste como a ver, porque vos tenés como métodos muy distintos
a lo que yo he visto en monta tradicional. ¿En qué momento empezaste como a ver como ay, de pronto las cosas se pueden de hacer de una manera distinta? Intentemos otras cosas o entender cómo de darle tiempo al caballo, o sea, ¿en qué momento empezaste como a cambiar esa manera de pensar en cuanto al entrenamiento de los caballos? Mira, cuando yo estaba comenzando, que me dio la oportunidad de empezar a montar, eh, por esas cosas casuales, llegaron a mis manos un par de libros de idioma vaquera y idioma clásica. Uno en esos momentos y hoy en día todavía está muy ávido uno de sumarle cualquier conocimiento o encontrar salidas o todo lo que pueda hacer conocimiento, uno está muy ávido y muy alerta. Yo venía con la formación un poquito del tema de como de la estructura académica, porque pues venía a estudiar y todo eso, y yo de muchas cosas que veía quería saber cuál era la explicación, que eso tiene que tener un porqué técnico. Más o menos fue como esa fue la directriz mía, o sea, no como voy a hacer esto porque sí, sino esto porque funciona. Y llegaron estos libros también a mis manos, además de que tenía alrededor unas personas que sabían demasiado de esto y saben, porque son personas, unos maestros. Pero los libros sí me dieron un lineamiento a que esto está muy estudiado, que hay una academia que nos lleva mucha ventaja y que los caballos pues, hay unas técnicas que son funcionales para todo caballo. Entonces empecé a ver el tema del manejo de las piernas, el tema de los contactos, de las riendas indirectas, de las riendas directas, de la impulsión, de lo que era reunión real. Y esto, pues esto fue tenaz porque más bien uno muy solo en ese tema, ¿no? O sea, Sí. ahora se ha incluido muchísimo, gracias a Dios, toda la cultura o la academia europea dentro de estos caballos o también el reining, todas esas herramientas que, que han existido por tantos años, cientos de años o miles en otros países, pues se han ido adaptando, pero en ese momento no encontraba uno como mucha cabida sobre el tema alrededor. Ujú. Pero sí podía uno hacer los análisis y, ok, y hacer ensayos y cosas así, del tema de la pierna, la cosa. En ese instante, por ejemplo, ponerse una espuela de contacto para mover a un caballo, pues no tenía la connotación que tiene hoy. Pero como quiera, sí me mostró que había otras formas. Y yo fui muy afortunado porque cuando empecé a trabajar, estaba muy en auge el tema y la llegada del lado más racional de Monty Roberts y todo eso, y a través de Jochi Rodríguez, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? Me tocó estar con él, entonces estaba iniciando eso, el tema de la no violencia, el tema de esto tiene unas maneras, el tema de la etología, y, pues sigue avanzando, gracias a Dios, pero Ujú. ya me tocó esa línea. La línea de los caballos sin fuerza, la línea de los caballos que estuviera más flojo era más chévere. Fue otra época que me tomó a mí iniciando, entonces me impregné de esas directrices y por ahí. No, yo honestamente, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a ver a Senador, que fui a conocerte porque pues solo nos habíamos comunicado por teléfono, habías conocido a mi familia. Y yo me acuerdo que la primera vez que monté a cena, vos me dabas instrucciones de cosas que yo veía, o sea, que a mí me enseñaron fue acá en lo de la monta inglesa. Entonces me pareció muy curioso porque fue totalmente distinto a mi experiencia con cómo montar un caballo paso fino de lo que yo había visto antes y lo que me habían enseñado antes. Entonces me pareció muy chévere ver cómo un caballo paso fino respondía a todas estas
¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como todas esas comandos, instrucciones que se utiliza, que yo había utilizado, pero con caballos de una raza totalmente distinta, porque acá yo montaba era los quarter horses o los warm bloods, los caballos europeos. Entonces fue muy chévere poder vivir como esa experiencia y tener una persona que pues educada en el tema que supo guiarme en cómo agregar eso al caballo paso fino porque los temperamentos de estas razas son muy distintas. Muy diferentes los temperamentos. Ese era uno de los desafíos, hacer la adaptación, porque hay muchas diferencias en el temperamento y en los tiempos de la escala de trabajo, porque estos caballos en los que estaba basado todo este conocimiento son caballos primero que pues son de sangre un poco más fría Ujú, y además de eso, los tiempos en la escala de entrenamiento son mucho, mucho más largos. Es decir, mientras un caballo de estos puede haber iniciado su proceso y pasado año y medio o algo, aún está trabajando a la cuerda para fortalecerse. Y aquí, en año y medio ya después de iniciado su proceso, ya el caballo va pasando a la primera enfrenada. O ujú. sea, hacer la adaptación y las cosas es el desafío, yo creo, pero como quiera, ellos son susceptibles y permeables a todo este tipo de ayudas, de contacto y de formas de comunicación. Nosotros, pues recuerdo yo, y cuando estaba pequeño y montado y todo eso, pero todos se definía mucho en la boca, Ujú. 100% era la boca, pero ni el uso de las piernas, ni mucho menos, ni del peso, ni de contrarriendas, ni este tipo de herramientas de entrenamiento no eran. De hecho, la forma de montar incluso correcta con los pies hacia adelante, Sí, ¿sí? yo me acuerdo de eso. Y, Como los pies hacia adelante, sí, el cuerpo tirado más hacia atrás. y era correcto. Y es como todo que va evolucionando, pero pues sí, ya ese cambio de postura para usar las piernas, para usar el equilibrio del cuerpo, porque los caballos también fueron aflojando y se fueron equilibrando. Uno ve muchas cosas de videos antiguos y todo esto y uno nota cómo los caballos han adquirido una postura corporal en unos casos mucho más correcta y en otros Ujú. pues hemos evolucionado, pero ha cambiado y ha sido así gracias a todos esos trabajos que hicieron ellos de forma empírica y otros con otros conocimientos, pues gracias a Dios vamos donde vamos, porque todo eso ha sido importante, pero sí ha habido una evolución. Pero yo también creo que ahora hay mucha más educación en cuanto a los caballos y también las herramientas, o sea, todo lo que es las monturas, los frenos, o sea, todas las herramientas ya hay muchas más opciones para los montadores y que les funciona mejor para cada caballo. Me imagino que anteriormente había mucha más limitación en lo que se podía utilizar o en lo que estaba disponible a los montadores. Claro, no, pues es que ha cambiado mucho porque ahora se ve como el deportista de alto rendimiento y hay que proveerle todo lo que sea posible para que esté cómodo, para que esté fortalecido, para que no se sobrecargue, para que esté bien alimentado, para pues, sí, pues las dietas antiguas eran muy básicas. Sí. Ahora están las dietas súper equilibradas y la cantidad de productos que hay, pues, de suplementos para cada cosa. Las sillas que dices tú cada vez son más cómodas y toda la indumentaria del caballo, herraduras y todo eso, pues no, eso es avanzado demasiado ahora. Avanzado mucho. Pero es muy cierto también en el primer podcast que hice, el primer episodio, em, Joan, con el de ser equinos, con el que lo hizo un aporte muy válido y es que el paso fino es muy nuevo comparado a otras partes del mundo. O sea, Claro, esto lleva claro. solo que 70 80 años y mucho. Entonces es muy Ujú. distinto,
pero también creo que estamos en un punto donde casi todo el mundo tiene internet, casi todo el mundo tiene acceso a Google. am, no nos podemos quedar con lo mismo de antes. Uno tiene que seguir evolucionando y educándose. Y yo creo que eso es muy importante, pero no solo para los montadores, sino para los dueños también. Porque mira que una cosa que también me parece a mí, y esto lo digo como propietaria. Em, mi, yo voy a decir que la experiencia que tuve con vos de haber sido como el primer entrenador de senador, no sé si fue como una bendición, pero a la misma vez contraproducente, porque Una maldición, pues. no, porque es que, Carlos Andrés, mira que vos, o sea, yo me podía comunicar con vos, yo te llamaba y te decía, Carlos Andrés, ¿cómo va, senador? Y vos eras honesto conmigo, vos me decías, Roxana, el caballo entrenó bien hoy o no, hoy no salió bien, tiene dificultades para hacer esto, estamos implementando esto, o sea, siempre me explicaste y me llevaste paso a paso y me contestabas todas las preguntas que yo tenía. Y yo he visto profesionales donde los dueños no les pueden hacer una pregunta. Una vez una amiga me dice, es que no, es que necesito el freno para mi caballo. Y le digo, yo pues pregúntale al montador. No, 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 es que no me quiere decir. Y yo como que no le quiere decir. No, no, es que no, no me quiere decir. No me, yo le pregunto, pero siempre me da vueltas. Y eso a mí me parece una parte como tan importante tanto para la evolución del caballo como para uno como propietario y los profesionales, es que siempre haya esa comunicación. Entonces yo eso siempre lo tuve con vos y gracias a Dios las personas que vinieron después de vos a entrenar a senador también me fue muy bien con ellos. Pero sí he visto amistades mías y hasta mis clientas tener dificultades con el montador, con el herrero, con una infinidad de personas porque los profesionales no se comunican con ellos. Sí, eso, pues yo pienso que no es el deber ser, yo pienso que eso es un equipo completo, además de la parte en la que el propietario es quien incurre en los gastos, ¿sí? Y uno tiene que ver el caballo como lo ve el dueño, más o menos es como cuando uno tiene un perrito. Yo de perros casi no sé. Así que si yo llevo mi perro a la peluquería o alguna cosa en algún momento, Ujú. pues yo puedo tener mil dudas y como es casi, es un ser querido prácticamente, ellos se vuelven ser querido, pues uno tiene todo el derecho de estar en conocimiento de todo lo que sucede alrededor de ellos y también de informarse y de aprender para entender lo que le están diciendo a uno sobre el animal, ¿sí? También es una responsabilidad de uno de poder entender todo lo que hay alrededor para que cuando le expliquen, pues se entienda qué es lo que le están diciendo a uno. Pero yo creo que esto tiene que ser de la mano. Ahora, obvio que son visiones. También, así como hay personas como tú que se preocupan y preguntan y hacen todas las preguntas y tienen cosas técnicas, cosas pequeñas de bienestar, cosas de entrenamiento, de cualquier motivo. También hay personas que no tienen ese sentir hacia el caballo. Es decir, hay de todo, ¿no? Pero en mi caso, a mí me parece más fácil cuando el dueño está metido en el proceso, cuando está metido y está mano a mano en el proceso. Eso no para mí como entrenador, ¿sabe? Eso se vuelve bueno es para el mismo animal, para el caballo, porque si todos estamos jalando en una misma dirección, el beneficiado va a ser el caballo. Si el dueño del caballo entiende en qué parte del proceso va el caballo, va a ser también respetuoso de ese proceso que va a favorecer al mismo caballo. Entonces, no es, no es para uno. Igual a mí me parece muy agradable, ¿no? Cuando están bien cercanos al animal y quieren y lo disfrutan y saben y les puedo explicar en qué va,
en qué estadio va su proceso, o cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus desafíos. Esto facilita de que en todo momento la verdad esté sobre la mesa. Pero el mayor beneficiado de esto siempre es el caballo, porque, ponga un ejemplo, por decir, tú tienes un caballo y tú tienes una visión de tu caballo y cada que vienes tú me estás diciendo que quieres X cosa del caballo más y más y más. Y bueno, este es mi trabajo, finalmente de eso me lucro y uno trata, pero entonces a quien se le va a exigir más de lo normal o de lo debido es al caballo. Entonces, por el mismo bienestar de los animales, me parece maravilloso que los dueños estén muy cercanos y que cada vez aprendan más de toda la implicación que tiene entrenarlos físicamente y en lo que es adiestramiento. Ujú. Pero es que yo creo también que de pronto una cosa que es una influencia muy grande es que hay que ver también, porque por ejemplo el gremio en Colombia es muy distinto al gremio aquí en Estados Unidos. O sea, en Colombia yo diría que muy poquitos dueños sacan a competir a sus caballos. La mayoría de veces son los chalanes los que sacan a los caballos. En cambio aquí, aunque sí los profesionales sacan a los caballos, pero acá el gremio es mi opinión que es como más familiar. Acá los niños tienen una parte Me muy parece grande en maravilloso. las competencias, los dueños también. Entonces yo creo que en esa parte también en cuanto de la comunicación entre los dueños y los profesionales también tiene que ver mucho qué tan involucrados y cuál es el propósito del caballo. Porque, o sea, obviamente es distinto uno tener un caballo que simplemente está para la finca, un caballo para cabalgata y otro un caballo para exponer, ¿cierto? Para sacar a feria. Pero entonces también lo involucrado que está el dueño y no sé, como que todo, pues no, todos los dueños somos distintos, unos más involucrados que otros, como vos dijiste, pero también me parece que los dueños que de pronto no tienen como ese apego emocional hacia el caballo, sino que lo hace es porque es el negocio, porque, por el criadero, por saltos, por embriones, por un X cantidad de cosas. También es importante que, porque si ellos lo ven como un negocio, y esto ya lo he dicho antes, si se ve como un negocio, usted tiene que cuidar su inversión. Usted tiene que estar encima de Correcto. su inversión. Entonces, usted como dueño, cuidando su inversión, debe de involucrarse. Tal vez no tanto de, hey, como monto, corregime esto y lo otro, pero cómo va el caballo, cómo está en el proceso, revisar el caballo. Eh, no te puedo decir cuántas veces he escuchado historias, he visto que los dueños no se involucran y cuando van a ver el caballo tiene la lengua partida, tiene peladuras por espuelas, tiene una cantidad de cosas, entonces no te están cuidando la inversión, la persona con la que estás no te está cuidando tu inversión. Correcto. Pasan cantidad de cosas, pasan cantidad de cosas. Hay una diversidad cultural alrededor del caballo, ¿no? De intenciones, de cuál es la intención. Pero lo que tú decías de que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente, todo el mundo quiere disfrutarlos, a mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso que los niños se monten y los compitan, que las personas que ya se han jubilado, retirado y ahora se dedican a estos caballos, vayan y a mí me pareció eso bellísimo. Yo creo que eso le aporta muchísimo a- al deporte de estos caballos, a los caballos de paso. Genera además una necesidad, porque si tú vas a montar a una persona mayor que quizá pues tiene algún problema ya de movilidad y todo esto, tú tienes que presentarle un animal de un fácil manejo. Entonces, eso genera que las cosas se tengan que hacer bien. Aquí no se trata de sacarle brillo y unos pedacitos cortos, sino que sean animales realmente manejables y realmente para toda la familia. Yo creo que eso es puntual e importantísimo. O sea, yo creo que eso le da como un estatus.
incluso le da un estatus a la labor de entrenarlos, porque te obliga porque alguien se va a subir allí a testear lo que está pasando. Cuando nadie se sube a testear, puede ir pasando lo que sea. Los caballos tienen unas habilidades tenaces y también tienen una condición y es que tú desde el piso no notas muchas cosas, pero una vez que te subes, sí. Entonces, cuando uno ya se sube, se da cuenta qué es lo que está sucediendo debajo, si este caballo sí se puede manejar o no se puede manejar, o si de repente si medio me sueltan las riendas va a salir disparado y va a ser un Ujú. accidente. O... Yo creo que eso es súper importante. Además que creo que yo me pongo en el papel de los dueños y también siendo consciente de todos los costos que pueden incurrir en esto, que vos lo sabes muy bien, Sí. tiene que haber una retroalimentación de esto, no solamente puede ser, en muchos casos los caballos ni siquiera tienen los niveles, pero ya cosa de ellos para ir a competir, pero aún así los costos siguen siendo iguales. Entonces, tiene que haber una retroalimentación para los dueños y es al menos poderlos montar, gratificarse con ellos. Ya es todo lo que tiene un caballo para ofrecer, que es mucho más de lo que uno puede ver. Un caballo tiene muchas cosas para ofrecerle a un ser humano. O sea, sacando el tema competitivo, pues tiene toda esta parte energética, esta parte terapéutica, esto que te sacó de la urbe y te lleva a un lugar de una vista de zonas verdes, todas estas cosas que vienen alrededor. Pero si además de eso se puede montar y gratificarse en el animal y conectarse, pues maravilloso. Yo creo que es lo mínimo que una persona debe recibir, poder disfrutar su caballo. Ya si es competitivo o no, pues qué bueno que sea competitivo, qué bueno que también se retribuya pues con un animal que sea capaz de alcanzar buenos títulos y cosas, pues claro, entre más, mejor. Entre más cosas, mejor. Pero lo mínimo es que la gente pueda disfrutar sus caballos. Carlos Andrés, vos que ya tenés bastante experiencia en esta profesión y que te ha tocado lidiar con tantas personas, ¿qué te parece a vos que podría mejorar en cuanto a los dueños? O sea, ¿qué hace como por ejemplo un dueño ideal a un dueño que ya te hace parar y decir como... Vale la pena seguir con este caballo porque esta persona está siendo como un poco difícil? ¿Qué, qué consejo tenés para nosotros los dueños de ser, no sé, de pronto como más realistas o más entender más la profesión de ustedes y poder así también que le vaya mejor al caballo? ¿Sí? Fíjate que yo creo que es muy importante que las personas se metan en el cuento de aprender más de los caballos, ¿sí? De lo que implica entrenamiento, de una escala de entrenamiento, ¿sí? Que tenga claridad en ello, que se meta el cuento, que se meta en el cuento. Las personas que se meten al cuento, que se meten un poco más allá y se mantienen, siempre terminan aprendiendo. Una persona puede ser neófita y entra al negocio de los caballos y lo que quiera. Y si tú le dices una mentira hoy, en 5 años ese señor va a saber que eso fue mentira, Ujú. ¿sí? Porque la gente que se mete y permanece, terminan aprendiendo, gracias a Dios. Entonces, yo creo que es vital que las personas entiendan un poco de lo que es el entrenamiento de los caballos. Tú dices, hoy en día hay muchas herramientas, hoy en día es muy fácil googlear cualquier cosa y hay muchos videos a la mano y a uno puede ir a la información muy fácil. Entre más uno aprenda, más va a comprender y el mayor beneficiado va a ser los caballos. Ahora, fíjate que cuando el equipo tiene una visión, le va mejor. Hay caballos, uno a través de la experiencia los temperamentos de los caballos le van mostrando cosas a uno de sus condiciones y uno dice, este animal puede ser a largo plazo. Y,
porque uno de montarlos y conocerlos sabe que hay tipos de animales que no los puedes estallar porque si no se van a perder, porque estos animales son de unos temperamentos y un sistema nervioso bastante elevado. Así que si uno dice, ok, aquí hay dos caminos. Uno es sacarle brillo un ratico y de pronto esto termina en nada, o el otro es tomarnos un tiempo y llevar a cabo algo que sea más duradero. En esos casos, cuando un dueño puede tener la misma visión y te cree lo que le estás diciendo, se puede llevar eso hacia un fin más próspero para todos. Entre más compenetrado esté el equipo, creo que todo funciona mejor. Yo Yo creo te que voy todo a funciona mejor. decir una experiencia, es más, fue con tu papá. Porque bueno, para los que no saben, yo creo que esto yo no lo he dicho. Senador, yo se lo compré al papá de Carlos Andrés, a don Jorge, que en paz descanse. Y yo me acuerdo que cuando yo hablé con don Jorge, él me dijo algo que yo hasta el sol de hoy, o sea, yo digo como yo le agradezco demasiado y todo, o sea, es algo que es ético. Don Jorge me dijo, Roxana, porque yo le había dicho bueno, sí, la esposa de don Jorge me había ofrecido el caballo, listo, empezamos, lo vi, me gustó. Y empezamos a hablar, él me preguntó, él me empezó a hacer preguntas, ¿qué quieres hacer con el caballo? Él sabía que yo estaba acá en Estados Unidos, me preguntó que quién me lo iba a entrenar, un número de preguntas me hizo. Pero yo me acuerdo que algo que él me dijo fue porque yo le dije que yo lo quería traer porque, bueno, yo quería competir. Y él me dijo, ok, el caballo es apto y yo creo que a él le iría muy bien en la clase de performance en Estados Unidos. Me dijo, pero Roxana, yo voy a ser honesto contigo. El caballo tiene muchas cualidades y muchas habilidades que puede con un buen entrenamiento desarrollar. Me dijo, pero yo no quiero que pienses que ya estás comprando un campeón mundial porque no es así. Tenemos que ser realistas con las cualidades del caballo y aunque él puede desarrollar mucho, por lo menos en lo que se le ve en este momento, no quiero que tú vayas a pensar que ya vas a ir a ganar una mundial de paso fino en performance. Y yo eso se lo agradezco mucho porque aunque eso no era lo que yo estaba buscando, pero es muy bonito ver una persona siendo honesta con una persona que le va a comprar un caballo. Yo creo que eso se ve mucho en el gremio, tanto acá como en Colombia, como en cualquier, hasta en Europa. La deshonestidad es, o sea, te dicen mentiras, te dicen, te quieren vender algo que el caballo no es solo por hacer la venta. Entonces, eso me pareció muy bonito, esa experiencia que yo tuve cuando le compré el caballo a tu papá, porque tu papá siempre fue muy honesto conmigo. Mira que cuando estabas contando ahorita que te decía que tú sabías que estabas comprando, y es una cosa que me parece a mí chéverísima y es que los caballos son buenísimos todos. Depende es cuál es la utilidad, cuál es la intención que Ujú. tú le vayas a dar. Mira, a ti te puede mostrar un caballo que salga en unos andares súper lentos y con cara de dormido y todo eso. Bueno, ese caballo es el mejor para pasear a un niño chiquito, Exacto. ¿sí? O una señora de muy avanzada edad que se pueda tener la dicha de darse una vuelta en un caballo y sentirse todo lo que le pueda implicar eso. Entonces, tiene un valor incalculable desde ese punto de vista. Entonces, los caballos, ellos han sido damnificados por eso. Entonces, nosotros tenemos siempre, los rankeamos según la feria, ¿no? Ujú. Entonces uno abre YouTube, mira ahí, este es el ganador, ok. Y mira para allá y dice, no, este sí es muy malo, este es el más malo del mundo. No, no es malo, lo que pasa es que él no Ajá. tiene esas actitudes que tiene el otro. Este de acá es una belleza para ir a subir lomas y un paseo ecológico y este caballo
camina detrás de usted y usted le da zanahorias y se pone feliz y si usted se baja se queda ahí quieto. Bueno, el valor agregado que tiene ese caballo, dependiendo del uso que le vas a dar, es maravilloso. Entonces, yo creo que eso es igual que las personas. O sea, hay unos que tienen unas aptitudes para algunas cosas, otros para otras y todos son valiosos. Está mucho en saber como dueño qué tipo de caballo tengo y para qué lo quiero. Porque así como yo sé que tú eres feliz con ese caballo, o sea, sí, yo he visto la evolución de ese caballo desde que estaba acá y se fue allá y esa belleza y todos los cuidados y todo lo que ha pasado alrededor del caballo y cuarentena y cosas y que Yo si se con enferma que Senador he no se enferma. pasado por las verdes y las No, maduras. no, y, es que y hoy en día es un animal que te ha llenado de satisfacciones y de felicidad y todo esto porque lo ves con los ojos que lo viste desde el primer día.